Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de fisioterapia energética integrativa de FEI, en el cual hoy vamos a abordar el proceso diagnóstico, una parte esencial que tiene lugar con 8 pasos sucesivos y que es el punto en el que vamos a empezar a integrar lo que es la fisioterapia con el abordaje en medicina tradicional china y a integrarlo en un todo único que nos va a aportar una información muy valiosa de cara a la evaluación que tenemos que realizar del paciente. El diagnóstico en fisioterapia energética integrativa tiene una importancia vital y es muy importante el dedicarle el tiempo y la atención y que sea pormenorizado, no nos saltemos ninguna etapa, porque el error en el diagnóstico lo que va a ocasionar es que posteriormente vamos a tener que emplear tiempo en volver a realizar el proceso y además un poco a ser menos efectivos de cara al tratamiento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que el diagnóstico es tal vez la parte más importante del proceso en fisioterapia energética integrativa y que tenemos que dedicarle una atención exhaustiva, integral y muy pormenorizada. Alguien dijo que quien no sepa comprender a un ser humano durante un chequeo a su salud, durante un diagnóstico, nunca podrá ser un buen terapeuta. Y este pienso que es el punto de partida desde el que vamos a abordar el proceso diagnóstico en fisioterapia energética integrativa. El diagnóstico en fisioterapia energética integrativa, tal y como hemos dicho al principio, consta de 8 pasos o de 8 fases que vamos a describir de manera secuencial, pero que puede variarse esta secuencia en función del paciente que tengamos delante. Lo que sí es muy necesario es siempre considerar todas las fases de diagnóstico de las que vamos a hablar. El primer paso, y esta sí es importante comenzar por aquí, es la recepción del paciente. Muy importante es el comenzar la observación del paciente desde el primer momento en que contactamos con él, es decir, su expresión facial, su postura, un poco la energía que tiene el paciente y qué nos comunica desde el primer momento. Y es la fase en que realizamos la toma de datos personales, quién nos ha remitido al paciente, y es el inicio del proceso de comunicación con él. Por eso creo que los 5 primeros minutos en que tenemos contacto con un paciente o con un usuario son muy, muy importantes y muchas veces es donde creamos el vínculo de confianza con él o por el contrario, cuando no estamos acertados, pues en ocasiones esos primeros 5 minutos mal llevados nos pueden dar problemas posteriores, aunque siempre puede cambiar esa falta de confianza o ese mal inicio, pero realmente creo que es muy importante cuidar este primer paso que hemos denominado recepción del paciente. Una vez que tomamos los datos personales, teléfono, etcétera, pasamos a la segunda fase, al segundo paso, que es preguntar por el motivo de consulta, qué es lo que al paciente le trae a la consulta, independientemente de que luego vayamos a realizar otro tipo de tratamientos o vayamos a abordar de una manera integral al paciente, es muy importante, lógicamente, conocer por qué el paciente está ahí. Y también en ese primer momento vamos a preguntarle si tiene algún tipo de diagnóstico ya realizado o bien por otro compañero o bien un diagnóstico médico para poder comprobar si hay algún tipo de diagnóstico escrito que se haya realizado acerca de su proceso. En una tercera fase, que repito, no tendría por qué ser en este momento, pero que es algo que tenemos que considerar siempre, vamos a valorar las pruebas complementarias que nos aporte el paciente. Normalmente pruebas de imagen, si eso puede ser ecografías, radiografías, resonancias magnéticas o en ocasiones análisis de laboratorio, análisis sanguíneos, test de orina. Entonces, todas esas pruebas complementarias, en el caso de que existan, que muchas veces no, pues vamos a valorarlas en este tercer paso. Y el cuarto paso esencial es el que va a ocupar la anamnesis, es decir, el interrogatorio exhaustivo que vamos a hacer al paciente
y en el cual vamos a profundizar en esa comunicación con él. En primer lugar, vamos a abordar la sintomatología, que es motivo de la consulta. Muy importante es determinar o intentar hacer recordar el inicio de esa sintomatología, en qué momento se encontraba el paciente, en qué circunstancias, si el inicio fue agudo, en qué circunstancias estaba, si ha sido insidioso, si el paciente puede relacionarlo con algún tipo de circunstancia, pero el momento de inicio es muy importante conocerlo. A partir de ahí preguntamos por la cronología, cómo ha ido evolucionando desde el momento de inicio hasta el momento de la consulta esa afección, si ha ido mejorando, si es una afección crónica, si es aguda, si está en fase de remisión. Vamos a interesarnos por los factores de alivio y de agravamiento de los síntomas del paciente, sean factores mecánicos, sean factores, digamos, cronológicos, si el paciente tiene más, los síntomas se acrecientan por la mañana o por la tarde o cuando realiza alguna acción mecánica o fisiológica. Vamos a preguntar cuál ha sido el tratamiento recibido anteriormente. Esto es especialmente importante en los pacientes con una patología de larga duración. Si ha recibido tratamiento farmacológico o si lo está recibiendo en el momento, o si está tomando algún fármaco, aunque no sea para el tratamiento de la patología por la que nos consulta. Muy importante preguntar tanto por los antecedentes familiares de esa patología, de esa dolencia, como por los antecedentes personales. Vamos a preguntar también si hay concomitantes otro tipo de enfermedades o de patologías, de alteraciones que puedan o no afectar, pero es muy importante conocerlas. Y vamos a realizar un estudio tanto de a través de escalas del dolor y un interés especial por, en el caso de que el paciente tenga dolor, que es lo más frecuente, recibir y obtener una información detallada de cómo es ese dolor, qué tipo tiene, qué tipo de dolor, qué intensidad, si es un dolor irradiado, si es un dolor referido. Y si bien vamos a preguntar sobre todo este tipo de temas importantes que estamos comentando, siempre vamos a tener creo que es muy importante que tengamos la mente abierta para interesarnos por algún otro tipo de contenidos que tal vez en un principio pensemos que no tienen una gran relación con la patología, pero que muchas veces nos dan muchas pistas acerca de circunstancias que puedan ser o bien agravantes o bien que puedan al revés ser circunstancias de alivio, que puedan darnos pautas para el tratamiento posterior. De algún modo, la anamnesis es un paso muy, muy importante y si le dedicamos el tiempo necesario, creo que vamos a obtener una gran fuente de información. El quinto paso que vamos a realizar en el proceso diagnóstico en fisioterapia energética integrativa es referente al equilibrio personal del individuo con respecto a los 5 movimientos de la medicina tradicional china. Es decir, vamos a intentar determinar si es un sujeto que tiene alguna deficiencia o algún exceso en alguno de estos elementos. Esta característica se realiza en base a cuestionarios específicos que se refieren fundamentalmente al perfil psicoemocional del paciente y a cuáles son sus afecciones sistémicas más habituales. De tal manera que vamos a intentar determinar si es una persona que tiene una deficiencia en el elemento tierra y por lo tanto, por ejemplo, va a tener tendencia a tener una debilidad del sistema digestivo o si va a tener un exceso, por ejemplo, en el elemento madera y va a tender a ser una persona con tendencia a la ira y a tener determinado tipo de patologías como cefaleas, mareos, etcétera. En fin, es un proceso que requiere de un conocimiento profundo de la medicina tradicional china, pero que nos va a aportar una información muy relevante de cara al tratamiento del paciente. El sexto paso, y ya empezamos un poco más activamente, si se quiere, incluso físicamente, vamos a realizar la inspección del paciente. La inspección abarca, por un lado, la inspección, la visualización de la zona
sintomatológica del paciente, en el caso de que sea una patología, digamos, zonal o local. Vamos a realizar también una inspección general en búsqueda de anomalías desde el punto de vista de posiciones articulares, de edemas, de atrofias musculares, etcétera. Vamos a realizar casi de manera invariable un análisis postural estático, en especial de la posición de la pelvis, de la posición raquídea, y un elemento muy importante y que nos permite esta integración es la inspección, la visualización de la lengua, ya que en función de la coloración, en función de las zonas, buscando distintas zonas en la lengua y en función de la capa, de la saburra que tiene, nos va a dar una información muy valiosa de cara a lo que hemos visto anteriormente de los patrones y la disposición de la enfermedad que tenga el paciente en ese momento. Entonces, la inspección de la lengua va a ser también un elemento muy relevante. El siguiente paso va a ser la palpación y nos referimos en palpación a la palpación, volvemos a repetir, de la zona sintomatológica en busca de dolor o de sensaciones de disestesia, parestesia, etcétera. Vamos a realizar una palpación de unos puntos específicos llamados puntos Shu y puntos Mu de la medicina tradicional china, unos situados en la zona ventral y otros situados en la zona dorsal, y que también nos van a dar una información sobre cómo está la enfermedad en ese momento, o la patología, la dolencia que tenga el paciente. Y en cuanto a la palpación, en este séptimo paso, otro elemento muy importante es la toma del pulso. La toma del pulso en medicina tradicional china también nos va a aportar una información muy valiosa. Se realiza en las dos muñecas, en la arteria radial, se realiza con 3 dedos y normalmente va a abarcar las 3 zonas en cada uno, debajo de la yema de cada uno de los dedos, y también vamos a utilizar diferentes grados de presión. Entonces, bueno, es un proceso que requiere un aprendizaje extenso, pero que también nos va a dar una información valiosa de cara a la patología del paciente. Y el último paso, y este está ya muy relacionado o plenamente relacionado con nuestra actividad como fisioterapeutas, va a ser la realización de pruebas manuales, de pruebas especiales, de pruebas específicas de valoración o de provocación. Por ejemplo, aquí vamos a incluir la valoración articular, la valoración los test musculares en el caso de que sean necesarios, valoración de equilibrio y de la marcha. Si hay una patología neurológica, valoración de la espasticidad, pruebas de coordinación motoras. Si la patología es respiratoria, pues las pruebas correspondientes de los patrones respiratorios, pruebas cardiovasculares, pruebas uroginecológicas, las pruebas específicas de provocación. Es decir, aquí vamos a incorporar como fisioterapeutas aquellos test que nos vayan a dar una información relevante de cara a complementar el diagnóstico del paciente. Como consecuencia de este proceso diagnóstico integrativo en 8 pasos, no vamos a llegar a un solo diagnóstico, sino que vamos a compatibilizar y a integrar y a moldarnos a 3 tipos de diagnóstico diferente. En primer lugar, y esto es algo que a veces el paciente tiene y otras veces no, depende del ámbito en el que trabajemos. Normalmente en el ámbito de la sanidad pública sí hay un diagnóstico médico previo del paciente. En el ámbito de la sanidad privada, pues muchas veces no, el paciente no viene con un diagnóstico médico previo. En todo caso, siempre vamos a considerar la existencia como punto de partida y como enfoque general de la patología del paciente de un diagnóstico médico, repito, en el caso en que exista. En segundo lugar, a través de todas las pruebas que hemos visto, podemos llegar a la conclusión de cuál es el diagnóstico de fisioterapia, que nos va a dar la información más relevante en cuanto a las disfunciones que la patología provoca en el paciente, sean disfunciones en el aparato locomotor, en el aparato respiratorio, en el cardiovascular, etc. De alguna manera, el diagnóstico de fisioterapia nos permite responder a qué disfunciones provoca en el paciente la patología que tiene, sean en un solo sistema o en varios. Y esa información, esa respuesta, viene dada a través del diagnóstico de fisioterapia. En paralelo con el diagnóstico médico y con el diagnóstico de fisioterapia,
vamos a llegar a la conclusión de la diferenciación de síndromes, que es el proceso diagnóstico que tiene consecutivo, digamos, a las pruebas de la medicina tradicional china que ya hemos visto en cuanto al interrogatorio, al diagnóstico de los 5 elementos, a la valoración del pulso, a la inspección de la lengua. A partir de todas esas pruebas llegamos a un diagnóstico concreto que en el caso de la medicina tradicional china se llama diferenciación de síndromes y que realmente va a responder a cuál es la situación y el equilibrio del paciente en cuanto a sus aspectos psicoemocionales y a sus aspectos orgánicos. Esta compatibilidad y esta integración entre los tres diagnósticos es uno de los puntos más relevantes y más importantes de la fisioterapia energética integrativa, puesto que nos va a permitir en el tratamiento combinar distintas técnicas de tratamiento de uno o de otro origen. Y este es un punto muy, muy importante e interesante. Una vez que hemos abordado el proceso diagnóstico en fisioterapia energética integrativa, el siguiente paso lógico es plantearnos cuáles son los objetivos de tratamiento. En este caso, y sabiendo y siendo muy conscientes de que es una generalización y que en realidad las cosas son más complicadas, pero nos vamos a referir a qué objetivos nos vamos a proponer en tres fases diferentes que suele tener una patología. En primer lugar, cuando encontramos con un paciente con una enfermedad, una patología, una disfunción en fase aguda, nos vamos a centrar en objetivos de tratamiento sintomatológico. Es lo que decíamos del tratamiento de las ramas de la patología. Es decir, vamos a intentar conseguir un alivio sintomatológico referido al dolor, referido a disminuir o limitar la inflamación que tiene el paciente, que suele ser muy característico de esta fase aguda, permitir la reparación tisular, sea en el tejido en el que se tenga que producir, y también estar muy pendientes y tratar de prevenir qué complicaciones puede tener esa disfunción en fase aguda para tratar de que no se agrave. Una vez que pasa la fase aguda, podemos plantearnos objetivos en una segunda fase que vamos a concebir o a denominar como fase de recuperación y que termina con la normalización. Es decir, vamos a intentar que haya una recuperación funcional del paciente, sea a nivel respiratorio, de aparato locomotor, cardiovascular, etcétera, partiendo de la situación de la fase aguda. Entonces es lo que llamamos fase de recuperación, fase de normalización, en la cual vamos a poder trabajar en una normalización o de la movilidad o de la fuerza muscular, de la coordinación, una normalización funcional en parámetros respiratorios, cardiovasculares y una normalización si hubiera disfunciones sensoriales, pues también una normalización en cuanto al dolor, etcétera. Y otra fase muy importante de abordaje es la fase preventiva. Una vez que se produce esta normalización o que estamos llegando al final de esta normalización, tenemos que plantearnos los objetivos en cuanto a la raíz del problema. Y a partir de ahí plantearnos una serie de aspectos fundamentales en esta prevención, como puede ser la actividad física del paciente, tanto desde el punto de vista terapéutico como preventivo, la gestión emocional, si tenemos que revisar aspectos relacionados con la nutrición o con la suplementación con fitoterapia, si tenemos que realizar un trabajo respiratorio o cardiovascular, muy importante la consideración de técnicas de meditación y en general también abordar una mejora del equilibrio vital del paciente, pues en caso de que haya problemas con afrontamiento del estrés, mejorar y posibilitar contacto con el medio natural, que siempre es un elemento muy favorecedor de la salud del paciente, revisar actividades, la relación entre la actividad y el sueño del paciente, vigilar si tiene una buena calidad en su sueño, el abordaje del mindfulness, es decir, una serie de aspectos que lo que vayan es a generar salud en el paciente. Es decir, no podemos conformarnos solo con normalizar los aspectos, digamos, con paliar los síntomas que tiene el paciente, sino esta tercera fase preventiva la consideramos esencial y la fisioterapia energética integrativa hace un gran énfasis en este elemento preventivo. Bueno, pues esto es una introducción a cómo sería el proceso diagnóstico en fisioterapia energética integrativa, qué objetivos nos propondríamos posteriormente
y más adelante ya iremos abordando cómo sería el tratamiento. Lo esencial es que, o lo más interesante, lo más característico es que en el mismo proceso diagnóstico abordamos por supuesto, todos los aspectos de fisioterapia, en los cuales no insisto nada porque son conocidos por todos, pero sí el adaptarlo y el compatibilizarlo y el amoldarlo también a nuestra valoración que podemos realizar en la medicina tradicional china, de tal manera a poder abordar al paciente desde un aspecto más holístico y que también nos va a posibilitar una mejor prevención posterior de las dolencias y generar salud de cara al paciente, que es lo que nos parece más interesante. No solo el tratamiento, sino luego la prevención y la generación de salud en el paciente. Bueno, nada, espero que os haya aportado algo el vídeo. Como siempre, quedo a la espera de vuestras consideraciones, de vuestras aportaciones y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.